Bien, hablemos acerca de los elementos electromecánicos que puede tener un circuito eléctrico. Ya, bien, estos elementos son elementos que, en este caso, pues vamos a hablar nosotros del interruptor. Ya, el interruptor es un dispositivo que sirve para hacer interrupción del paso de la corriente eléctrica. Ya, recuerden, en nuestras primeras clases nosotros vimos que había en un circuito eléctrico siempre un generador de energía, ¿ya? También va a haber un receptor de la energía eléctrica, por ejemplo, puede ser una lamparita, ¿ya? Representada por este símbolo. Y también pues van a ver los cables, ¿no? Los cables o conductores eléctricos que llevan la energía eléctrica, que trasladan la energía eléctrica desde la fuente hasta el receptor de la energía eléctrica, ¿no? Nosotros aquí vemos un circuito eléctrico básico, muy sencillo, con los elementos principales o fundamentales para que él opere. Eh, Sin embargo, este tipo de circuito es demasiado simple. Yo no le pudiera hacer interrupción de la corriente eléctrica con facilidad. Si yo quisiera interrumpir la corriente eléctrica, tendría que hacer una desconexión tal vez en el generador o en la carga directamente, ¿no? De alguna manera desconectar los cables. Y eso no es práctico, ¿ya? Y es hasta peligroso. Ya, porque nosotros tendríamos que meter la mano ahí en estas partes que están energizadas con energía eléctrica. Entonces se inventan lo que es el interruptor eléctrico, ¿no? Que aquí lo vemos en tres formas. Lo que es un pulsador, ¿ya? Que interrumpe el paso de la corriente eléctrica. El pulsador logra interrumpir el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Por aquí digamos que viene una corriente eléctrica y si no está pulsado, si no está presionado, esto es como un botoncito, si no está presionado, pues lo que se encuentra aquí es un material aislante, ¿no? Que es el aire. Entonces no pueden pasar los electrones fácilmente a través del aire, ¿no? Siempre les digo, es como una especie de muro de concreto que se encuentran los electrones ahí, no logran atravesar el aire, tiene una gran resistencia eléctrica. Si yo quisiera que pase la corriente eléctrica, tendría que pulsar, ¿no? Pulsar el pulsador, presionarlo, y de esa manera, pues ahora sí la corriente va a lograr pasar a través del elemento interruptor. Otro, otro elemento así que interrumpe la corriente es el interruptor, ¿no? Propiamente dicho, es un elemento pues que tiene un mecanismo que permite ya sea cerrar aquí, o sea, dejar pasar la corriente, ya porque los contactos se cierran, entonces logra atravesar la corriente a este elemento, viene la corriente así, se cierran los contactos y logra pasar, o también yo pudiera abrir aquí, ¿no? Este elemento. Entonces la corriente ya no puede pasar porque va a haber aire, ¿no? De por medio. Y un conmutador que puede ser de varias vías, ¿ya? O pasos de la corriente, que lo que permite es hacer cambios, ¿no? O sea, yo puedo hacer que la corriente, por ejemplo, venga por acá o me muevo, traslado este contacto acá abajo para que la corriente ya no venga por acá arriba, sino que se venga por acá abajo, ¿no? Y pudieran haber más contactos, ¿no? Un conmutador de muchas vías, les llaman, ¿no? O polos también eso le llaman. Entonces, eso es lo que hace un interruptor, ¿ya? Un interruptor es un dispositivo, ¿ya? Que permite interrumpir el paso de la corriente en un circuito eléctrico. Entonces, en mi circuito eléctrico de acá, yo pudiera aquí colocar pues un interruptor, ¿ya? Un interruptor como para evitar que la corriente eléctrica pues pase cuando yo desee, ¿no? Yo puedo abrir aquí el interruptor, ponerlo en off y con eso consigo pues que la corriente ya no pase, ¿ok? Bien. Otro elemento importante es el fusible, ¿ya? El fusible es un elemento de protección. Hay varios tipos de elementos de protección en los circuitos eléctricos, ¿ya? El fusible es uno de ellos y es uno de los más populares. El fusible se funde, literal, se funde cuando la corriente que lo atraviesa se hace muy grande, ¿no? El fusible es un buen elemento de protección para corrientes de cortocircuito, corrientes que crecen muy rápidamente, ¿ya? Que se hacen grandes en un periodo de tiempo extremadamente corto, ¿ya? El fusible es la protección perfecta para
retirar esas fallas, ¿no? Del circuito eléctrico, para remover esas fallas del circuito eléctrico. Se funde. Entonces, el momento que se funde, pues el filamento, que ustedes lo pueden ver aquí, se alcanza a ver este filamento, pues se rompe, ya se funde y se rompe y lo que queda ahí es aire. Y el aire ustedes saben que no es un conductor, ya es más bien aislante, entonces la corriente ya no puede pasar. Aquí ustedes ven algunos símbolos, ya de acuerdo a varias normas, ya podemos tener varios tipos de símbolos para lo que es el fusible. Bien, vamos a hablar a continuación eh, de los circuitos eléctricos, ¿no? De lo que vendría, o sea, ciertos aspectos fundamentales, ¿no? Que hay que tocar, que no hemos abordado todavía en el estudio de los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces hablemos de esto de la topología de un circuito eléctrico, ¿ya? La topología de un circuito se refiere a la forma geométrica con la cual las conexiones del circuito se hayan realizado. Forma geométrica, ¿no? Geometría nosotros pensamos en un triángulo, en un cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces justamente a eso se refiere, qué forma geométrica toma el circuito eléctrico, ya al hacer las conexiones de los elementos del circuito. Dentro de un circuito eléctrico se pueden identificar partes del circuito que permitan identificar su topología. Por ejemplo, ¿cuáles son estas partes? Son los nodos, las ramas, los lazos y las mallas. ¿Ya? Hablemos primero entonces de los nodos. ¿Ya? ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto de interconexión de dos o más elementos. Un nodo es un punto de interconexión de dos o más elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo cuatro nodos, el nodo A, el B, el C y el D. ¿Por qué? Porque ahí tengo, por ejemplo, en el nodo A se está conectando la resistencia y la fuente. Ese es un nodo, es un punto de interconexión de dos elementos. Acá tengo otro nodo, esta resistencia y esta resistencia se están conectando aquí en este punto, por lo tanto, es un punto de conexión de dos elementos. Yo pudiera tener más de dos elementos conectados aquí, pero basta con que hayan dos por lo menos para que este punto de conexión se convierta ya en un nodo. ¿Ok? Acá tengo el nodo C y acá el nodo D, ¿no? Entonces son cuatro nodos que tiene este circuito eléctrico, ¿no? Que está aquí en esta diapositiva. La rama es un elemento ya y sus dos nodos. O sea, un elemento que cuenta ya con nodos. O sea, es un elemento que está interconectado en el circuito. Eso es una rama. Ya, por ejemplo, y aquí tengo esta fuente, los dos nodos que están aquí, A y D. Entonces, el elemento más los dos nodos forman una rama, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo el elemento de la resistencia, aquí con sus dos nodos, eso es una rama. Acá hay otra rama, acá hay otra rama y acá hay otra rama. ¿Ok? Eh, en algunas fuentes de información mencionan que la rama es un camino definido para una corriente en especial, una corriente específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener, no sé, un circuito, se me ocurre, no sé, pudiera tener un circuito como este, en donde tengo, por ejemplo, así, dos resistencias, ya que están conectadas en paralelo con una resistencia acá. Ya, entonces, las fuentes de información, algunas, suelen decir que estas dos resistencias forman una rama porque por aquí pasa la misma corriente, por todo este camino que está aquí, ¿no? Porque esas dos resistencias están conectadas en serie. Y esto acá forma también una rama, ¿no? Ya, bien, eso es importante notarlo. Ya, lazo y malla. Entonces, un lazo es una trayectoria cerrada en la que ningún nodo se encuentra más de una vez. ¿Ya? Ningún nodo se encuentra más de una vez. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vemos que aquí tenemos un nodo, aquí donde tengo el puntero, hay un nodo, ¿ya? Aquí esto continúa, aquí están haciendo una conexión, esto continúa así, viene así, ¿sí o no? Todo esto de aquí afuera es un camino cerrado, es un camino cerrado, ¿ya? Y o sea, si yo sigo este camino, el camino se repite. ¿Sí ven? Se repite y se repite y se repite. Bueno, y lo que me doy cuenta es que siempre me encuentro con nodos que no se repiten.
Pongámosle un nombre a los nodos. Por ejemplo, este es el A, este acá es el B, el C, el D, el E y el F. Entonces, fíjense cómo yo en el camino cerrado, el externo, en este de aquí, el grande, este camino cerrado, yo siempre voy en la siguiente secuencia. Voy de A a B, luego de B a C, luego de C a D, luego de D a E, luego de E a F, y de ahí se repite, de F a, de A a B, de A a C, de C a D, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre se está repitiendo la misma secuencia, ¿no? Se repite y se repite y se repite la misma secuencia. Entonces, eso de ahí se conoce ya como un lazo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, esto que está aquí pequeño, más pequeño, A, B, E, F, A, B, E, F, también es un lazo. No se repite en ninguno de los nodos, ¿ya? Acá podemos venir E, B, C y D, es un camino cerrado y eso también es un lazo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos lazos tiene este circuito? Este circuito tiene tres lazos aquí. Tenemos tres lazos, ¿ya? Ahora, pero también aquí en esta diapositiva se está mencionando a lo que es la malla, a lo que es la malla, ¿no? Ya, ¿cuál es la diferencia entre una malla y un lazo? Esa es lo que tenemos que llevarnos de esta diapositiva. Al igual que el lazo, al igual que el lazo, la malla también es un camino cerrado. Ya es un camino en donde los nodos no se repiten. Eso también es una malla. Sin embargo, la malla, ya, la malla es el camino cerrado más pequeño posible. O sea, ¿a qué me refiero? Miren el lazo. El lazo es este que está aquí afuera y estos dos que están aquí adentro son mallas, ¿ya? El lazo, por ejemplo, el que está aquí afuera, ¿ya? Yo puedo notar, puedo observar que dentro de ese camino cerrado, yo puedo encontrarme con más caminos cerrados en el interior. Por ejemplo, está este de aquí, ¿sí ven? Y acá hay otro más. ¿Ya? El camino grande, ¿ya? Que es este de acá, en donde yo voy de A a B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a F, y luego otra vez de F a A, de A a B, de B a C, y etcétera, etcétera. Ese camino grande, ¿ya? Es un lazo que puede contener a dos lazos, entre comillas, más pequeños, que son el A, B, B, E, F, F, A, y el otro lazo que es el B, C, C, D, D, E y E, B, ¿no? Este camino de aquí, este de acá. Entonces son dos lazos más pequeños que pueden estar dentro del lazo más grande, ¿ya? Estos dos lazos más pequeños, el AB, el BE, el EF y el FA, dentro de ellos yo ya no encuentro nada más. No hay más lazos dentro de él. Por lo tanto, este ya se convierte en una malla. El otro lazo, el BC, CD, DE y EB, es considerado como una malla porque dentro de él yo no encuentro más lazos pequeños. ¿Ok? Y todos ellos tres, ¿ya? Cumplen por definición ser lazos, porque son caminos cerrados. Pero de estos tres lazos, hay dos de ellos que son exclusivamente, son también mallas, ¿ya? Porque son pequeños, son los más pequeños posibles y dentro de ellos ya no encuentran ustedes más lazos en el interior, ¿ya? Bien. Ya, lo que son los lazos y las mallas es importante entender, ¿ya? Porque más adelante vamos a aplicar o vamos a aprender una nueva ley de análisis de circuitos eléctricos, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Y en esta ley, pues, se emplean las mallas, ¿ya? O los lazos también. Ok, entonces es importante entender, ¿no? ¿Qué es una malla y qué es un lazo? Bien, hablemos de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? La ley de corrientes de Kirchhoff lo que nos dice es que el principio de conservación de la energía se tiene que cumplir en los circuitos eléctricos. Eso nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok?
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un nodo, por ejemplo, aquí veo un nodo, el nodo A, ya es un punto de conexión. Y a este nodo están entrando dos corrientes. Las corrientes son energía eléctrica, los electrones en movimiento. Entra la corriente I1 y entra la corriente I3 a este nodo de aquí, al nodo A. ¿Ya? Entonces, si entra algo, tiene que salir algo, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí entró una energía y esa energía tiene que seguir circulando, seguir fluyendo. Entonces entra I1 y entra I3 y sale energía del nodo A representada como I4 e I2. ¿Ok? Así es como lo tenemos que ver. ¿Ya? Eh, y la suma de las corrientes que entran menos la suma de las corrientes que salen tiene que darme cero, ¿ya? Eso es por el principio de conservación de la energía. Voy a tratar de explicarlo con números. Digamos que la corriente I1 es 3 amperios. La corriente I3, digamos que es 4 amperios. La corriente I2, digamos que es 2 amperios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debería valer la I4? ¿Mm? ¿Cuánto creen que debería valer la I4? Piensa en eso, por favor, unos segundos. Bien, ¿cuánto creen que entonces debería valer la I4? Si la I1 vale pues 3 amperios, la I3, que es otra corriente que entra, ¿no? Al nodo, vale 4 amperios. La I4 y la I2 son las que salen. Yo asumí que la I2 vale 2 amperios. ¿Cuánto debería valer la I4? ¿Mm? La I4 debería valer 5 amperios. Obligatoriamente esa corriente I4 debería valer 5 amperios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos amperios están entrando al nodo A? Son I1 más I3, ¿no? Esas son las corrientes que entran. Por lo tanto, al nodo A están entrando 7 amperios. 7 amperios están entrando al nodo A. ¿Cuántos amperios, que es energía a la larga, ¿no? Que entra al nodo A, cuántos amperios deberían salir de ese mismo nodo A? ¿Ya? No pueden salir más de 7 amperios ni menos de 7 amperios. Tiene que salir los mismos 7 amperios. Si entran, si entran 7 amperios, tienen que salir también de ahí, salir, ¿ya? 7 amperios, ¿ok? Eso es el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En este caso, la energía simplemente está fluyendo, ¿ya? A través del circuito. Llega al nodo A, 7 amperios llegan al nodo A. ¿Cuántos tienen que salir de ese mismo nodo? 7 amperios también, ¿ya? Y 4 más I2 me van a dar 7 amperios, que es la corriente que sale. Y 1 y 3 me van a dar 7 amperios, que es la corriente que entra. ¿Ok? Principio de conservación de la energía. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff establece eso. Establece el principio de conservación de la energía en los nodos. ¿Ya? La sumatoria de las corrientes que entran menos la sumatoria de las corrientes que salen tiene que dar cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el ejemplo que yo les he dado, ¿ya? ¿Cuáles son las corrientes que entran? Son la I1 y la I3 que se tienen que sumar. ¿Ok? Y luego viene menos, un signo menos aquí y dice la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces voy a abrir un paréntesis y sumo las corrientes que salen, que es I4 más I2. Y eso me tiene que dar cero. Entonces I1 es 3 amperios, ¿ya? Más I3 que vale 4 amperios, menos I4 que vale 5 amperios, más I2 que vale 2 amperios. Y eso de ahí es igual a cero. Ya, entonces esto de aquí me da 7 amperios menos 5 más 2 es 7. Entonces sería menos 7 amperios. Y eso tiene que darme cero, perdón, es igual a cero, ¿no? Entonces es verdad, verdadero, ¿no? El enunciado, ya es verdadero. ¿Ok? Entonces se me está cumpliendo la ley en ese nodo, quiere decir que está correcto, ¿no?
Eh, Bien, eso con respecto a la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Normalmente cuando uno aplica la ley de corrientes de Kirchhoff, no suele hacer esto de aquí, ¿no? Así como yo les he hecho ahorita, como es primera vez que la presento, no suele uno llegar y colocar sobre todo este signo negativo de aquí menos el sumatorio de las corrientes. Eso no lo suele hacer, ¿ya? Sino que más bien lo que se suele hacer es simplemente en la ecuación colocar a las corrientes que entran, por ejemplo, la I3 y la I4 y la I1, perdón, simplemente las coloco a las dos como positivas, ¿ya? En mi ecuación. Y a las corrientes que salen, que son la I4, que son la I4 y la I2, simplemente yo las coloco como negativas en mi ecuación, ¿ya? Y eso es igual a cero, ¿ya? Es una forma más rápida de establecer la ley de corrientes de Kirchhoff y a la larga, pues me queda la misma ecuación, ¿no? Que está acá arriba, ¿ya? Porque este menos entra aquí en el paréntesis y cambia de signo lo que tengo aquí adentro. Me quedan negativas, I4 y I2 me van a quedar negativas, que es lo mismo que está acá indicado, ¿ok? Entonces, normalmente las corrientes que entran positivas y las corrientes que salen negativas en la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Eso hay que recordar. Bien, resolvamos este ejemplo de aquí para familiarizarnos con la ley de la corriente, de ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok? ¿Qué nos dice? En la siguiente red eléctrica, determine las corrientes desconocidas I1, I4, I5 e I6. ¿Ya? Esas son las corrientes que nos están pidiendo que determinemos. Aquí nosotros tenemos un circuito eléctrico, ¿ya? Que tiene el objetivo más que nada de hacer el estudio de lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Ustedes, está medio raro este circuito, ustedes pueden ver que no hay elementos, los elementos se han retirado y simplemente se están colocando las corrientes, ¿ya? Y los sentidos, las direcciones de las corrientes, ¿no? En este circuito, porque como les digo, tiene fines académicos, fines de este estudio de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok? Bien, entonces, tenemos en este circuito, yo tengo 5 nodos, el nodo 1, 2, 3, 4 hasta el 5, ¿ya? Que son los puntos de conexión, recuerden. Y vamos a ir aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en estos nodos para calcular las corrientes I1, que es esta que está aquí, la I4, la I5 y la I6, ¿ya? Son estas cuatro corrientes que vamos nosotros a calcular con la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, empiezo resolviendo el problema aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 4, este nodo que está aquí, ¿ya? Si yo llego y aplico la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Veamos. Si yo llego y aplico la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 4, voy a ver, el nodo 4 es este que está aquí, voy a ver que la corriente, esta es una corriente que entra, por lo tanto es una corriente positiva porque entra al nodo. Esta de acá también es una corriente que entra, entonces se considera en la ecuación como una corriente positiva. Y esta de acá, en cambio, es una corriente que sale del nodo 4, por lo tanto, en la ecuación se debe considerar como una corriente negativa. ¿Ya? Bien. Entonces, este, bien, ya. Entonces, les decía eso, ¿no? Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 4 y la corriente que entra es entonces de 20 miliamperios, la coloco como positiva, ¿ya? 20 miliamperios. La corriente, otra corriente que entra es la de 30 miliamperios, positiva. Sale la corriente I5, la coloco como negativa en la ecuación y eso es igual a cero, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo transformé la corriente, ya obtuve pues la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 4. Aquí está. Despejo la corriente I5 y eso me da 50 miliamperios. ¿Ok? Me da 50 miliamperios. ¿Ok? Estoy sumando estos dos, despejo la corriente I5 se va al otro lado, se hace positiva, entonces eso me da 50 miliamperios. En el nodo 1, en el nodo 1, que es este que está acá,
¿Cuáles son las corrientes que entran y salen? Las corrientes que entran al nodo uno son la I1, que es positiva, entonces, en la ecuación. Fíjense cómo estoy colocando la corriente I1 como positiva en la ecuación. Y las corrientes que están saliendo del nodo uno son la de 60 miliamperios y la de 20 miliamperios. ¿Ya? Son esas dos corrientes las que están, pues, saliendo, ¿ya? Del nodo uno. Entonces, yo despejo de aquí la corriente I1, ¿ya? Y me queda, pues, que la corriente I1 vale 80 miliamperios. He calculado las dos corrientes, ¿ya? Hasta ahorita, la I5 y la I1. Ahora, la corriente I6, la corriente I6. La corriente I6 es esta que está acá, ¿ya? Me interesa calcularla, por eso aplico la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 5. Fíjense cómo la corriente I6 entra al nodo 5, la de 40 miliamperios entra al nodo 5, entonces estas dos corrientes, la I6 y la de 40 miliamperios, pues tienen que ser positivas en la ecuación, ¿ya? De la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 5. Y la corriente de aquí, en cambio, ahora está saliendo del nodo 5, por lo tanto, esta corriente ahora es negativa. La consideramos como negativa en la ecuación. Y eso justamente es lo que acá se está colocando, ¿no? 40 miliamperios y 6 y menos 30 miliamperios porque es la corriente que sale. Despejo la corriente I6 y me da menos 10 miliamperios, ¿no? Fíjense cómo la corriente I6 me está dando un valor negativo, menos 10 miliamperios. Ya, de esto ya lo vamos a hablar, ¿ok? Ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Entonces nosotros tenemos hasta ahorita ya calculada la I5, la I1 y la I6. Me hace falta calcular la I4. La I4 está acá, es una corriente que entra en el nodo 2. Voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2 y establezco la siguiente ecuación. La corriente que entra es la I4, la I1 y la I6 son corrientes que salen, ¿ya? Entonces yo tengo lo siguiente, corriente I4, que es la corriente que entra en el nodo 2, va positiva, la I1 y la I6 van negativas en la ecuación y eso lo igualo a cero. ¿Ya? Y fíjense cómo, a ver, perdón, perdón, la I4 la están calculando acá con el nodo 3, ¿ya? El último paso es de comprobación. Ya vamos a ir al último paso, perdón. Veamos el nodo 3. A la I4 la están calculando en el nodo 3. Entonces, la corriente I4 es una corriente que sale del nodo 3. Es menos I4. La de 60 es una corriente que entra al nodo 3, por eso va positiva. La de 40 miliamperios es una corriente que sale del nodo 3, por eso va negativa en la ecuación. La corriente I5 es una corriente que entra al nodo 3, por eso va positiva en la ecuación. ¿Ya? Y eso de ahí lo igualo a cero. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí que la I5 ya la calculé, la I5 está acá, da 50 miliamperios, por lo tanto sería 60 miliamperios más 50 miliamperios menos 40 miliamperios y resulta que la I4 me da 70 miliamperios, ¿ya? Finalmente en el nodo 2 lo que están haciendo ya se calculó todito, todo ya se calculó. En el nodo 2 lo que están haciendo es comprobando si los cálculos hechos, también están bien realizados, ¿ya? Entonces yo tengo el nodo 2 y el nodo 2 tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff correctamente si es que mi circuito está bien calculado las corrientes, si es que yo he calculado bien las corrientes. Entonces vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. La corriente que entra es la I4, es una corriente positiva y la I1, I6, esas van negativas en la ecuación porque son corrientes que salen del nodo 2. Entonces yo reemplazo los valores ya calculados, por ejemplo, 70 miliamperios lo reemplazo aquí, y uno que vale 80 miliamperios y la I6 que vale menos 10 miliamperios y me va a dar 0 miliamperios, ¿no? Y eso es igual a cero del lado derecho de la ecuación. Entonces nosotros tenemos que se cumple la ecuación, por lo tanto los valores calculados están bien calculados, ¿ya? No hay ningún error ahí, ¿ya? Ahora, les decía a ustedes que les iba a hablar acerca de esta corriente que está acá, esta corriente que es negativa.
Me dio una corriente negativa. La I6 me acaba de dar negativa aquí cuando yo hice los cálculos. Sin embargo, veo que es una corriente que está bien calculada porque al comprobar los valores que he obtenido en el nodo 2, la ley se me cumple. La ley de corrientes de Kirchhoff se me está cumpliendo. Cero es igual a cero. Eso significa que se están cumpliendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando ustedes en algún momento les salga algún valor negativo, por ejemplo, aquí me está dando un valor negativo en la corriente, me dice que es menos 10, lo que les está diciendo a ustedes, las matemáticas, es que la corriente así como se ha dibujado en este momento, con la I6 saliendo del nodo 2, es una corriente mal dibujada, que realmente esa corriente no tenía ese sentido hacia abajo, ya, eso no es correcto, sino más bien que ella tenía el sentido opuesto, iba en dirección contraria. ¿Ya? O sea, se metía en el nodo 2 la corriente I6, no estaba saliendo del nodo 2, sino más bien entrando al nodo 2, ¿ya? Por eso me está dando negativo el valor, ¿ya? Pero cuidado, no es que uno va a llegar y va a decir, ah, bueno, ya me di cuenta de ese error y lo que voy a hacer es borrar esta corriente aquí en el gráfico y ponerla con el sentido correcto, es decir, hacia arriba. No se hace eso, cuidado. Ustedes simplemente se hacen de la vista gorda, o sea, simplemente dejan el gráfico tal como está, no lo tocan, el gráfico queda idéntico tal como está, sí, no lo tocan, y ustedes saben que como les dio un valor negativo, esa corriente no está bien dibujada. Y los cálculos, cualquier cálculo que realicen, deben tomar en consideración el signo negativo de la corriente. Cuidado con cambiarle y ponerle positiva a la corriente. La corriente tiene que tomar en consideración el signo negativo y ahí los cálculos les van a salir correctos. ¿Ok? Eso es lo que se hace. No se borra nada, no se toca nada del esquema, ¿ya? Del circuito. Y cuando hagan los cálculos, toman el signo negativo de la variable. Por ejemplo, miren aquí abajo. La ley de corrientes de Kirchhoff aplicada en el nodo 2 me sirvió para comprobar que estaba bien hecho este problema. Ya, entonces, ¿qué era la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2? Era I4 menos I1 menos I6 es igual a cero. I4 es 70 miliamperios, I1 es 80 miliamperios y la I6 es la que me estaba dando negativa, entonces sería menos, le coloco menos 10, la coloco con el signo y eso es igual a cero. Entonces, fíjense cómo tengo ahora 70 menos 80, menos por menos me da más, entonces me quedaría más 10 igual a cero. Y fíjense cómo, por haber colocado el signo negativo aquí, esto se me hace positivo, me queda 70 menos 80 más 10, y ahí me va a quedar 80, o sea, 70 más 10 se suman, me quedará 80 menos 80, y eso me da 0 igual a 0. ¿Ok? O sea, se me va a cumplir la ley porque he llegado y he considerado el signo negativo de la corriente I6 cuando la estoy utilizando en mis cálculos. ¿Ya? Solo por eso se cumple. Si yo le hubiera puesto a la I6 aquí como positiva, no se me hubiera cumplido la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que uno hace es lo que les acabo de mencionar. El procedimiento es, no tocan el esquema. Ya, las corrientes las dejan tal como están con los sentidos ya como se han establecido. Y en los cálculos asegúrense de trabajar con valores, con los signos que salen. Por ejemplo, la I6 me dio con un signo negativo la corriente y ese signo negativo para cualquier cálculo que yo haga, voltaje, corriente o lo que sea, debo emplearlo. De esa manera aseguro que los cálculos me salgan correctamente. ¿Ok? Bien, eso es importantísimo, ¿no? Recordar lo que ahorita les acabo de mencionar. Ya, vamos a ver otra ley, la ley de voltajes de Kirchhoff en esta ocasión. Bien, la ley de voltajes de Kirchhoff lo que establece es que la suma algebraica de las caídas de voltaje en un camino cerrado debe ser igual a cero, ¿no? Un camino cerrado, recuerden que es un lazo en un circuito eléctrico. Entonces yo voy aquí a dibujar un circuito eléctrico bien sencillito, de esos que nosotros hemos visto algunas veces, un circuito, por ejemplo, de conexión serie. Tengo tres resistencias aquí conectadas en serie, ¿ya? Entonces recuerden, aquí yo tengo una corriente eléctrica I
¿ya? Aquí tengo un voltaje y tengo tres resistencias, ¿ya? Recuerden que en cada una de estas resistencias yo voy a tener un voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a tener un voltaje, llamémosle V1, ya, acá llamémosle un V2 y acá llamémosle un V3, ¿no? ¿Cómo se calculaban el V1, el V2 y el V3? ¿Mm? Recuerden, este es R1, R2 y este acá es R3. Entonces, ¿cómo se calculan V1, V2 y V3? Les pregunto a ustedes, piensen unos segundos, esto ya lo hemos visto algunas veces. Bien, entonces nosotros a estos voltajes, recuerden, le llamábamos caídas de voltaje. Caídas de voltaje. El V1, el V2 y el V3 se conocen como caídas de voltaje. ¿Ya? Las caídas de voltaje se calculaban con la ley de Ohm. La ley de Ohm, recuerden, era corriente por resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, el V1 pues sería igual a corriente por R1. Ya, el V2 sería igual a la corriente por R2 y el B3 sería igual a la corriente por R3, ¿no? Son las caídas de voltaje de este circuito, ¿ok? Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff lo que me establece es que eh, la sumatoria de las caídas de voltaje, la caída de voltaje aquí, la caída de voltaje acá, más la caída de voltaje acá, esas tres caídas de voltaje sumadas, tiene que darme igual al voltaje que entra en el circuito, que alimenta el circuito. ¿Cuál es ese voltaje? Es este voltaje que está aquí, el voltaje de la fuente, ¿no? Eso es el principio de conservación de la energía, ¿ya? El voltaje que entrega la fuente de alguna manera se tiene que emplear en los elementos. Por eso es que ocurren estas caídas de voltaje. O sea, es parte de ese voltaje que se está utilizando en los elementos para hacer, pues, el consumo de la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, eso nos está diciendo esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿ya? Pero bueno, a la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff la establecen como sumatoria de las caídas de voltaje, pero también la sumatoria de las elevaciones de voltaje por acá. Sumatoria de caídas menos sumatoria de elevaciones. Entonces, en este momento es importante hablarles a ustedes de acerca de lo que se conoce como la convención pasiva. La convención pasiva es fundamental para poder analizar circuitos eléctricos, ¿ya? ¿Qué nos dice la convención pasiva? La convención pasiva nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un elemento pasivo, por ejemplo, una resistencia eléctrica, y esa resistencia eléctrica la está atravesando una corriente eléctrica, como ven ahí, ¿ya? Siempre por donde entra la corriente, ahí ustedes tienen que considerar el signo positivo del voltaje en ese elemento pasivo, ¿ya? Siempre. Por donde entra la corriente, por ahí se considera el signo positivo del voltaje en ese elemento pasivo, ¿no? ¿Cómo se calcula este voltaje? Era corriente por resistencia, ¿no? Entonces, aquí, para la resistencia que yo he dibujado aquí arribita, el lado izquierdo es el positivo, el terminal positivo de la resistencia, porque por ahí está entrando la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, habiendo dicho aquello, fíjense en el circuito que tenemos aquí abajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde va a ir el signo positivo, por ejemplo, de la resistencia R1, la polaridad positiva? ¿Va a ir a la izquierda o va a ir a la derecha? Piensen eso, por favor.
La resistencia R1 es esta que está aquí. La corriente I es una corriente que entra por el lado izquierdo de la resistencia R1. Por lo tanto, el signo positivo del voltaje en esa resistencia va a ir a la izquierda, porque por ahí entra la corriente, ¿ya? La corriente continúa su circulación, pasa a la resistencia R1, sigue circulando y llega a la resistencia 2. ¿En dónde voy a tener el signo positivo o el terminal positivo de la resistencia R2? ¿Arriba o abajo? Piensen, por favor, unos segundos. Bien, el signo positivo del voltaje en la resistencia R2 está arriba, porque por ahí entra la corriente. Entonces va a ir aquí arribita, ¿ya? Así es la polaridad en la resistencia R2. Y en la resistencia R3 la corriente está entrando por la derecha, por lo tanto aquí a la derecha de R3 tiene que ir el signo positivo, ¿ya? Ustedes cuando tienen esta clase de comportamiento, así como se muestra aquí, en donde tenemos pues una corriente ya que está entrando por el terminal positivo del elemento, como se indica aquí con esta resistencia, a esto de aquí se le conoce como una caída de voltaje. Gráficamente, cuando ven algo así en un circuito, entonces ustedes ya saben que en ese elemento está ocurriendo una caída de voltaje, ¿ya? Ese de ahí es una caída de voltaje. ¿Qué es una elevación en cambio de voltaje? ¿Ya? Una elevación de voltaje, en cambio, es ocurre cuando la corriente, en cambio, entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una fuente, acabo de dibujar una fuente. Fíjense cómo la corriente viene así, ¿no? Así viene la corriente, ¿ya? De esa fuente. Entonces, fíjense cómo la corriente pues está viniendo así y entra por negativo y sale por positivo. Entonces, aquí en la fuente lo que está ocurriendo es una elevación de voltaje. De acuerdo a la convención pasiva, de acuerdo a la convención pasiva, esto que ustedes tienen aquí es una elevación de voltaje. Es una elevación de voltaje, ¿no? Esto tienen que anotarlo bien, ¿ya? Dentro de sus anotaciones, anoten bien cuándo hay una elevación de voltaje y cuándo hay una corriente, una caída de voltaje, ¿no? La caída de voltaje es cuando la corriente entra por positivo en el elemento. Entonces, ese voltaje producido en ese elemento se conoce como caída de voltaje. Si en cambio la corriente entra por el negativo y sale por el positivo del elemento, entonces en ese elemento lo que está ocurriendo es una elevación de voltaje. Entonces, fíjense cómo el circuito que nosotros tenemos aquí, viene la corriente y entra por el positivo de R1. Por lo tanto, esto de aquí, lo que está ocurriendo en R1 es una caída, ¿ya? O sea, B1 es una caída de voltaje, ¿ya? Luego viene B2, la corriente sigue su circulación, llega y entra por positivo en R2. Por lo tanto, B2, ¿qué es? B2 es una caída también. Bien. Y B3 es una corriente que viene así, entonces entra por positivo, por lo tanto B3 también es una caída. Entonces, tanto B1, B2 y B3 son caídas de voltaje, ¿ya? Y ¿en dónde está sucediendo en cambio una elevación de voltaje? La corriente viene así y llega a la fuente y en la fuente está entrando por el terminal negativo y sale por el terminal positivo de la fuente, ¿no? La fuente tiene el terminal negativo acá abajo y el positivo acá arriba. Entonces viene la corriente y está entrando por el negativo y sale por el positivo. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es una elevación. Es una elevación, ¿no? El voltaje V, le estamos llamando V, es una elevación. ¿Ya?
Entonces, si yo establezco mi ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué me dice mi ley de voltajes de Kirchhoff? Dice que el sumatorio de las caídas de voltaje, V1, V2 y V3, menos la sumatoria de las elevaciones, tiene que dar cero. Entonces voy a establecer la ecuación. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Quedaría así, sería V1 más V2 más V3 menos el sumatorio de las elevaciones. Solo tengo una elevación que es la V, el voltaje en la fuente, y eso tiene que dar cero, ¿no? Y esta ecuación que está aquí es la ley de voltajes de Kirchhoff aplicada pues a ese circuito, ¿no? Esta es la ley de voltaje de Kirchhoff aplicada a ese circuito. Sumatoria de las caídas menos la sumatoria de las elevaciones tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería con respecto a lo que son es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, algo importante de mencionar aquí es esto que ustedes ven acá, ¿ya? Eh, Recuerden, ¿no? Aquí yo tengo un elemento que tiene dos terminales, el terminal A y el terminal B. Son sus dos puntos de conexión de este elemento. Aquí en este elemento, al ser atravesado por una corriente, se presenta un voltaje, ¿no? ¿Cómo se calcula ese voltaje? Con la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿ya? Corriente por resistencia. Entonces nosotros a ese voltaje le llamamos, en este caso le vamos a llamar caída de voltaje, porque la corriente está entrando por el terminal positivo, por acá arriba. Entonces, este voltaje de aquí, el voltaje entre A y B, el VAB, se conoce como una caída de voltaje. Es común encontrarse en los libros con esta representación de lo que es una caída de voltaje, ¿no? Se coloca la flecha apuntando hacia donde el punto por donde ingresa la corriente, ¿no? Que sería el punto positivo, ¿ya? Entonces, la punta de la flecha indica un punto de mayor potencial versus el otro extremo de la flecha en donde no hay la punta de la flecha, ¿no? Acá hay menos potencial, menos voltaje, ¿ok? Bien, entonces aquí yo tengo un voltaje, ¿no? Un voltaje V, que es el voltaje entre dos puntos, entre A y B, ¿no? Entonces, yo puedo decir aquí que el voltaje V, ya que el voltaje V, el voltaje en el elemento, que vendría a ser igual al voltaje entre el punto A y B, entre dos extremos, A y B. Y recuerden que esto de aquí se puede calcular con la ley de Ohm, ¿no? Corriente por resistencia, I por R, ¿ya? Ya, pero aquí abajito, esto aplica cuando yo tengo caídas de voltaje, ¿no? Ahora, aquí abajo, si ustedes ven, asoma otra ecuación que es esta que está aquí, ¿ya? Fíjense lo que me está diciendo, que el voltaje entre los puntos A y B es igual al voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto B, ¿no? Voltaje AB es igual al voltaje en el terminal A menos el voltaje en el terminal B. El voltaje en el terminal A es el voltaje de este punto de aquí con respecto a un punto de referencia que se llama tierra, ¿no? Que tiene 0 voltios. Y el voltaje en el punto B, solo en el punto B, es el punto que tengo yo desde este punto hasta un punto de referencia que se le conoce como tierra, que tiene un voltaje de 0 voltios, ¿no? Entonces, esta es otra ecuación que nos permite calcular también las caídas de voltaje. Esta que está aquí sirve para caídas de voltaje, es exclusiva para el cálculo de caídas de voltaje, ¿no? No la pueden usar, o sí se puede usar para elevaciones de voltaje, perdón, pero si van a usarla para calcular elevaciones de voltaje, deben cambiarle el signo. En lugar de colocar BA como positivo, lo colocan como negativo, y en lugar de colocar el BB como negativo, lo colocan como positivo, ¿ya? Lo colocan como positivo. Entonces, bien, eso es importante mencionarlo. Bien, aquí nosotros tenemos otra cuestión importante, ya como una especie de paréntesis ahorita sería ya, en donde es importante mencionarles esto. Esto es un artificio. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, que tiene su terminal positivo arriba y su terminal negativo abajo, ¿no? El terminal A es positivo, que el que está arriba, y el terminal B que está abajo es negativo, ¿no? De este elemento que tiene ahorita 9 voltios. Entonces yo puedo decir que a ese mismo elemento yo lo puedo dibujar de otra forma que es equivalente. Son la misma cosa. Yo tengo la necesidad, por ejemplo, de cambiarle el signo a la A.
por alguna cuestión. Estoy analizando mi circuito y a mí me conviene cambiarle el signo al terminal A. Entonces, si yo le cambio el signo al terminal A, el terminal B también tiene que cambiar de signo, ¿no? El A se vuelve negativo y el B se vuelve positivo ahora. Pero, ¿qué sucede con el voltaje de 9 voltios que antes era positivo? Ahora se hace negativo, menos 9 voltios. Y estas dos cosas son la misma cosa, ¿no? Yo puedo en mi circuito dibujar esto o puedo dibujar esto que está acá. Son la misma, hacen lo mismo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, si ustedes cambian de polaridad a los terminales, para hacerlo, deben también cambiar de polaridad el voltaje que tenían, ¿no? En el elemento. O sea, yo con esta polaridad, con el más arriba y el menos abajo, tenía 9 voltios positivos. Pero como decidí cambiarle de polaridad de menos a más, ¿no? El A lo volví negativo y el B positivo, entonces ya no son 9 voltios lo que tengo en el elemento, sino menos 9 voltios, ¿no? Esto es importante entenderlo. Bien, la convención pasiva, aquí en esta diapositiva se vuelve a hablar de la convención pasiva. La convención pasiva nos dice que cuando la corriente, por donde entra la corriente, ahí es en donde va a ir el terminal positivo del elemento pasivo. Yo aquí tengo, por ejemplo, la resistencia, tengo el condensador y tengo el inductor. Son los tres elementos pasivos que yo conozco, ya que nosotros disponemos. La corriente está entrando en estos tres por arriba. Por lo tanto, es ahí en donde hay que colocar el signo positivo de la polaridad del voltaje de estos elementos. VR, que es el voltaje en el resistor, va a estar con un signo positivo arriba porque la corriente entra por arriba. ¿Ya? Y el menos va abajo, en cambio. El condensador que tiene un voltaje BC, ese voltaje BC tiene una polaridad positiva arriba y negativa abajo porque la corriente IC, la corriente del condensador, está entrando por arriba. Y en el inductor la corriente entra por arriba, por lo tanto el voltaje del inductor, el BL, va a tener su polaridad positiva arriba y el signo negativo abajo. ¿Ya? Estos son los tres elementos pasivos que nosotros tenemos en circuitos eléctricos que cumplen entonces la convención pasiva. Y si hablamos de elementos activos, ¿no? La convención pasiva lo que nos dice es lo siguiente, que en un elemento activo, recuerden que los elementos activos son estos elementos capaces de proporcionar energía eléctrica, ¿ya? Entonces la corriente se tiene que dibujar saliendo del positivo, de la fuente, ¿ya? Y eso lo que representa es que ese elemento está entregando energía, ¿ya? Si ustedes en un circuito eléctrico, hasta ahora yo siempre cada vez que yo les dibujo un circuito eléctrico con una fuente, por ejemplo, aquí yo tengo un circuito eléctrico, siempre yo he llegado y aquí está el positivo y acá está el negativo. Y siempre yo les he dibujado la corriente como que sale del positivo. Entonces ahora ya saben por qué sucede eso. Es porque de acuerdo a la convención pasiva, este elemento de aquí, esta fuente está entregando energía al circuito, por lo tanto yo tengo que dibujar mi corriente como que sale del positivo. ¿Ya? Eso es de acuerdo a la convención pasiva, ¿ok? Si la corriente estuviera entrando en este elemento activo, en esta fuente, por el positivo estuviera entrando, entonces esta fuente se estuviera cargando, ¿no? Pero en este caso, en los análisis que nosotros siempre hemos hecho, las fuentes están para entregar energía, no para cargarse. Entonces, son fuentes que entregan energía, entonces la corriente yo siempre la dibujo como que sale del positivo, como se muestra aquí, ¿ya? Y acá, en cambio, miren, acá esta corriente está entrando por positivo, por eso la potencia me da negativa. Una potencia negativa en un elemento activo significa que ese elemento se está cargando. Y una potencia positiva en un elemento activo significa que el elemento está entregando potencia, está entregando energía. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense en esta diapositiva cómo nosotros tenemos pues estos elementos, ¿ya? Y en estos elementos, en el primer elemento, la corriente entra por positivo, ¿ya? Cuando la corriente entra por positivo, se trata entonces, de acuerdo a la convención pasiva, de un elemento que absorbe energía, ¿ya? Este elemento está absorbiendo energía porque la corriente entra por positivo. El segundo elemento, la corriente viene así y sale por negativo. No está haciendo esto la corriente. Entra por positivo, ¿ya? Entonces es un elemento que está absorbiendo energía. Eso también nos dice la convención pasiva, ¿no? Cuando la corriente entra por el positivo, el elemento está absorbiendo energía. Luego tenemos este elemento que está acá, el número 3. Pongámosle un número, este es el 1, este acá es el 2.
El número 3 es un elemento en donde la corriente sale por positivo. Entonces, al salir por el positivo, en cambio, él está entregando energía. Y el último elemento, el elemento número 4 en esta diapositiva, tiene una corriente que viene así, ¿no? Y sale por el positivo. Ay, perdón, que es al revés, así y así, ¿no? Sale por el positivo, por lo tanto es un elemento, este de acá, el último, también está entregando energía. Esto de acuerdo a la convención pasiva, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Esta diapositiva es muy importante. Nos permite entender, de acuerdo a cómo está graficado el elemento y sus corrientes y sus polaridades, saber si ese elemento está absorbiendo o entregando energía. El primero está absorbiendo energía porque la corriente entra por el terminal positivo. El segundo está absorbiendo energía porque la corriente también entra por el terminal positivo. El tercero está entregando energía porque la corriente sale por el terminal positivo. Y el último, el cuarto, está entregando energía porque la corriente sale por el terminal positivo del elemento. ¿Ok? Esto es la convención pasiva, lo que se conoce como convención pasiva. Bien, entonces, fijémonos en este ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros tenemos pues este circuito, ¿ya? O más bien estos dos elementos. Tengo una batería que está bien cargada y una batería que está débil, que no tiene mucha carga. Y deseo cargar las dos, deseo cargar una de las baterías, la batería que no tiene mucha carga, con la energía proporcionada con la batería que sí tiene mucha carga, la good battery. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deberían conectar las dos baterías para que esa energía de la good battery sea transferida a la weak battery? ¿Cómo deberían conectar? Bien, piensa en eso, por favor. La respuesta está relacionada con la convención pasiva. Piensa en unos segundos eso, por favor. Bien, ¿cómo entonces haríamos la conexión? Nosotros tenemos esta batería con sus dos terminales, el positivo y el negativo, y acá una batería sin carga con el positivo y el negativo también. La conexión sería la siguiente. Yo tendría que conectar el positivo con el positivo de la batería con poca carga y el negativo, voy a utilizar colores normativos, ¿no? Normalmente los positivos se colocan con color rojo, ¿ya? Y los negativos se conectan con cables de color negro. Entonces aquí voy a colocar el color negro, ¿ya? Ahí. Bien, entonces los negativos van conectados y los positivos van conectados. Ahora, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Porque yo lo que quiero es que la batería buena entregue energía. Entonces, la corriente tiene que salir de aquí, ¿ya? La corriente tiene que salir del terminal positivo de la good battery, porque de esa manera yo estoy diciendo que la good battery va a entregar energía. Ustedes me dirán, pero la weak battery también puede entregar una corriente, ¿sí o no? ¿Ya? Por el positivo, tal vez es así la cosa, ¿no? Y se van a encontrar dos corrientes ahí. Bueno, eso prácticamente se podría decir que sí sucede, pero la corriente que termina ganando ya es la de la corriente con más carga. Entonces, esta corriente de acá simplemente cede y toda la corriente toma este sentido, ¿no? En este conductor. Sale del terminal positivo, ya, sale del terminal positivo de la good battery y va hacia el terminal positivo de la weak battery, ya la batería con carga débil. Entonces,
¿Qué sucede? Que la good battery está entregando energía, eso era lo que yo quería, que ella entregue energía y la weak battery, como recibe una corriente positiva por el terminal positivo, es una batería que está absorbiendo energía, que justamente es lo que yo quería, que la batería pues absorba energía desde la good battery. La good battery entrega energía y la weak battery recibe la energía. Esto de aquí, de acuerdo a la convención pasiva. Ahora, el otro terminal, el negativo, tenemos que conectarlo porque la corriente pues tiene circulación, ¿no? Necesita circular. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Viene por aquí, sale por el negativo, viene por acá y mantiene ahí su circulación, ¿no? O sea, circula. Entonces viene, sale por aquí, positivo, entra por el positivo de la weak battery, circula, viene por el terminal negativo y entra por el terminal negativo, sale por el terminal negativo de la weak battery y entra por el terminal de la good battery y sigue circulando, ¿no? Y ahí empieza a haber una transferencia de energía desde la good battery a la weak battery, ¿no? Esto de acuerdo con la convención pasiva, ¿ya? Bien, ok, un ratito, por favor. Entonces voy a borrar nomás estas anotaciones y veamos, ¿no? Cómo queda, pues se conectan los dos terminales, más con más, menos con menos, y la corriente pues va a tomar ese sentido, ¿ya? Bien, luego nosotros tenemos esto de aquí, ya lo conversé, ¿no? Hace un momento, aquí se vuelve a tocar el tema, pero ya específicamente para la potencia eléctrica. De acuerdo a la convención pasiva, un elemento, ¿ya? Activo, una fuente, proporciona energía cuando la corriente sale por el positivo y absorbe energía cuando la corriente entra por el positivo. En este caso, cuando la corriente sale por el positivo, la potencia me va a dar positiva, ¿ya? Tienen potencia positiva, ¿ok? Cuando la corriente sale por el positivo, suministra potencia, potencia positiva. Y si la corriente entra por el positivo, ¿ya? En este elemento activo, por ejemplo, una fuente de voltaje, es una fuente que se está cargando, absorbe potencia realmente, y la potencia, el cálculo de la potencia me va a dar negativo, ¿no? De eso ya lo conversamos. Bien, nosotros aquí tenemos pues otro ejemplo, aquí tenemos una lámpara. Ya a esta lámpara, pues yo puedo ver que la corriente le llega, sí o no, empieza a circular. La lámpara lo que va a hacer es encenderse. La pregunta aquí es si la batería está entregando o está recibiendo potencia desde la lámpara, ¿no? ¿Está entregando o está absorbiendo potencia desde la lámpara? La pregunta, la respuesta es que la batería está entregando energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque su corriente está saliendo del positivo. Entonces la corriente la batería pues está entregando potencia a la lámpara, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿ya? Y en este problema de acá, que es un circuito electrónico ya mucho más complejo, nosotros lo vamos a revisar solo en ciertos aspectos básicos, ¿no? Vamos a enfocarnos en esto de la conversión pasiva, ¿no? Para ver si los elementos están entregando o están recibiendo energía. Y aquí nos dicen que revisemos si el elemento C2 absorbe o entrega energía. El elemento R6 absorbe o entrega energía y finalmente la salida de audio de este circuito electrónico, por ahí se está entregando energía o se está absorbiendo energía. ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando en este problema. Entonces, yo, si veo el elemento C2, ¿ya? Es un elemento que está así dibujado en este momento, simplemente como un condensador, ¿no? Un condensador que está conectado a tierra. Este símbolo que ustedes ven aquí es el símbolo de masa, ¿no? Es como una tierra. Entonces, este condensador pues no tiene dibujada ninguna polaridad. Yo no sé dónde está el más ni el menos. No sé por dónde entra la corriente, por dónde sale la corriente de este condensador. Entonces, me hace falta información para saber si este elemento, pues él está entregando o está, perdón, ya les decía que el C2 yo no sé, pues, si está entregando o está absorbiendo energía, porque
En este momento él simplemente pues está dibujado así. Yo no sé por dónde es la polaridad positiva, puede estar arriba o puede estar abajo el más, ¿no? ¿Ya? Porque yo no sé por dónde está entrando la corriente, si está entrando por arriba o está entrando por abajo, ¿no? En este elemento. Entonces, no sé si el elemento está absorbiendo o entregando energía, porque la información necesaria para saber eso era la polaridad y era el sentido de la corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí este condensador en donde la corriente está entrando por positivo es un condensador que está absorbiendo, ¿ya? Mientras que si yo tuviera el condensador y le pusiera como que la corriente sale por el positivo, entonces se trata de un condensador que está entregando energía. Esa información yo no la tengo aquí representada. No sé cuál es el positivo, no sé por dónde entra la corriente. Por lo tanto, el elemento C2 yo no sé si entrega o absorbe. Es ambigua ahí la respuesta. No se sabe. La respuesta es no se sabe. ¿El elemento C2 absorbe o entrega energía? La respuesta es no se puede saber. ¿Ok? El elemento R6 es el de aquí abajo, es una resistencia. ¿Ya? La resistencia es un elemento pasivo. ¿Ya? Y la resistencia tiene la característica de que ella, independientemente de cómo le circule la corriente a través de ella, la resistencia siempre va a absorber energía. La resistencia no puede almacenar energía. Por lo tanto, ella no puede almacenar y luego entregarla. No, no puede hacer eso. La resistencia eléctrica siempre ella va a absorber energía. Es más, la transforma la energía a otra clase de energía que es el calor. ¿No? Se calientan las resistencias eléctricas, ¿ya? Y se transforma entonces en otra forma de energía que es calor. La energía eléctrica de la corriente la transforma en calor. Entonces, el elemento R6, que es una resistencia, ese elemento absorbe energía. Esa es la respuesta aquí. El elemento R6 absorbe la energía. Y finalmente, por la salida de audio, yo no tengo representada ninguna corriente, ¿ya? Sin embargo, bueno, si es una salida, se espera como que haya entrega de energía del circuito. Este circuito proporciona energía a través de la salida de audio, ¿no? Yo, a pesar de que yo no tengo dibujada la corriente, ¿ok? Entonces yo en la última pregunta, que si por la salida de audio se está absorbiendo o entregando potencia, yo diría que se está entregando energía, o sea, se está entregando potencia, la energía en función del tiempo, eso se está entregando, ¿no? En esta salida de audio, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, por el día de hoy, podemos llegar hasta aquí nomás con la clase. Muchas gracias.